Muy buenas noches a todos los que están conectados al programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los saludamos muy cordialmente hoy, 2 de octubre de 2024. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis Alfonso Bermúdez los saludamos y le damos la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis, de reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U90.4 FM Stereo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasut en la página web ipasut.distrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Y bueno, hoy en qué está pasando haremos un análisis retrospectivo sobre los sucesos significativos que han contribuido para avanzar en la consecución de la paz en Colombia. Pero le cedo la palabra al profesor Luis Alfonso Bermúdez. Buenas noches, profesor. Gracias, Sonia, querida. Buenas noches. Estos diálogos que tratamos de construir desde este escenario de la academia, creo que son un gran aporte porque creemos y debe ser así, que la academia debe ser un gran protagonista de este trabajo y de estos hechos que poco a poco, no con la velocidad que quisiésemos, caminan, pero poco a poco empieza a renacer el día. En ese orden de situación, queremos saludar a nuestro querido invitado, el profesor Luis Eduardo Celis. Él es una persona de gran compromiso, de gran calado, de gran trabajo en este escenario, como uno de los guerreros del hecho, valga la palabra, la circunstancia, uno de los grandes guerreadores por este trabajo del alcance y el logro de la paz como derecho que creemos debe ser. Buenas noches, profesor Luis Eduardo. Gracias por estar y bienvenido. Sonia, Luis Alfonso, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, por esta generosa invitación y por tus cálidas palabras. Y tenemos que perseverar en una Colombia en paz y con democracia de calidad. Y estos diálogos tienen que ayudarnos a pensar, a reflexionar y a tomar energías para la tarea de construcción de paz. Así debe ser. Conjuntamente con Sonia, profesor, querido Lucho, queremos entablar una serie, más que un diálogo magistral, es una conversa frente a estos hechos de la paz como tal, partiendo de la premisa de que la paz no solo es ausencia de conflictos, ¿no? Vivir y convivir en paz es aceptar las diferencias y saber o aprender a escuchar, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de manera mancomunada es lo esencial. No sé cómo decirlo, pero usted que es versado y ha ahondado en esta materia de manera gran experticia, ¿qué nos puede decir frente a esto? Por si quisiésemos, para poder estar un poco más en contexto, Lucho, hacer una pequeña retrospectiva de este escenario de la paz, por allá desde los años 50, Guadalupe Salcedo, los demás escenarios que se han contemplado, el EPE, el M-19, la FARC, el ELN. Luis Alfonso, yo creo que, y para toda la audiencia, que cuando pensemos en este esfuerzo de paz, pensemos en la construcción de un orden de democracia. Creo que lo que no hemos tenido en Colombia es un orden democrático. Hemos tenido en nuestra vida republicana, pues por supuesto, unas, un esfuerzo de construcción de un orden democrático y poco a poco en cada generación se ha ido avanzando. Y sin exagerar, yo creo que lo que estamos es tratando de superar unos déficits democráticos, unas exclusiones, unos autoritarismos
que hemos heredado desde nuestra vida colonial. O sea, pensemos en que nuestras tareas no son de pequeño calado, sino son tareas realmente de un sentido histórico. O sea, la sociedad colombiana, en toda su vida republicana, por ejemplo, en estos 200 y algo de años de vida republicana, pues ha tenido grandes dificultades. Y cada generación ha luchado por avanzar en derechos y por avanzar en democracia. Entonces, no es pequeña la tarea, ni es una exageración decir que realmente estamos ante tareas de enorme calado y que cuando hablemos de paz estamos hablando de la construcción de un orden de democracia de calidad, no una democracia formal como la que hemos tenido durante muchas décadas. Hubo la idea de que Colombia era una gran democracia o una sociedad democrática y realmente lo que hemos tenido es un montón de exclusiones, de autoritarismos, de inequidades hasta el presente. O sea, la sociedad colombiana es de las más desiguales del mundo. O sea, que aquí hay una violación sistemática de derechos. Por decirte algo, hoy, miércoles, en la ciudad de Bogotá, son miles las familias que se van a acostar con algún nivel de hambre, que es una vulneración de derecho y es una violencia el no poder acceder a una alimentación adecuada, para colocarte un ejemplo. Entonces, sí, este esfuerzo de construcción de paz es una tarea enorme. Por supuesto que tiene varias dimensiones. Por ejemplo, en el presente, salir de las violencias organizadas directas, eh, que es parte de un esfuerzo largo en el cual llevamos por lo menos, tú lo mencionas, desde los años 50 ha habido varios ciclos de violencia y varios ciclos de acuerdos de paz. Entonces, yo creo que esa mirada histórica y esa mirada, digámoslo, abarcadora es muy importante para ver la tarea en la que estamos comprometidos. Todo lo que dices, pasando por todas estas etapas de estos movimientos, de estas organizaciones, yo recuerdo a Guadalupe Salcedo, profesor Lucho, cuando en los años 50, inclusive el Teatro La Candelaria montó un gran sketch sobre Guadalupe Salcedo, años 50, ¿cómo recuerdas tú? Y creo que es un personaje histórico de nuestro acontecer del tema que nos ocupa. Mm, Y él también, si no me equivoco, me correcto, también él fue traicionado en ese asunto, en ese escenario de las conversas, de los diálogos bien avanzados, en los tiempos de el entonces dictador Gustavo Rojas Pinilla. ¿Tú puedes decirnos algo al respecto? Creo que fue Eh, como unos elementos sustanciales donde arranca de alguna manera el principio, por lo menos mm, elemental, para poder empezar a hablar de estos asuntos. sí, la mención que haces a Guadalupe Salcedo yo la llevaría más atrás. La llevaría, por ejemplo, a José Antonio Galán, el líder comunero, Ajá, que es traicionado también. O sea, esta idea de la traición que está tan presente en nuestra cultura política, es un elemento, digámoslo, a superar. O sea, digámoslo, por ejemplo, en el último acuerdo del 2016 y en el último acuerdo de paz, hay un nivel de traición con el entrampamiento que se le hizo a Iván Márquez, que está documentado. La comisionada Antonia Urrejola, para los que tengan interés, pueden buscar ese informe donde esta persona, a solicitud, si no estoy mal, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace un informe de lo que significó el entrampamiento a Iván Márquez y a Santrich, en el marco de una conspiración contra la paz. Igualmente, el hecho que tú mencionas, Luis Alfonso, de la traición a Guadalupe Salcedo, para las nuevas generaciones vale la pena leer sí, lo que fueron las guerrillas del Llano, de ese periodo que en nuestra historiografía se conoce como el periodo de la violencia. Imagínense cómo será que tenemos un periodo de la violencia
de una sociedad que hasta el presente vive de violencias sistemáticas. Pero bueno, cuando hablamos del periodo de la violencia, hablamos de ese periodo que podrían, algunos historiadores han colocado desde el 46 o 44, cuando inicia el genocidio contra el movimiento gaitanista, y que podría ir hasta el inicio del Frente Nacional en el año 58. Y en ese periodo es que tú estás mencionando a este gran dirigente de las guerrillas liberales del Llano, que fue Guadalupe Salcedo, del cual hay, creo que, una muy buena biografía, si no estoy mal, de un historiador de apellido Barbosa, que en este momento se me escapa su nombre, que es algo así como Guadalupe y sus centauros, que narra esa historia. Entonces, cuando hablemos de construcción de paz, pues estamos hablando precisamente de este esfuerzo también de cumplir lo pactado, de cumplir con la palabra y de no traicionar los acuerdos, ¿no? Que ha sido también un sistema, algo recurrente, y la agresión contra los firmantes de paz. Recordemos, por ejemplo, el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, el firmante del primer acuerdo contemporáneo de paz en el año de 1990. Y aprovecho para promocionar la maravilloso trabajo biográfico que ha hecho sobre Carlos Pizarro, Vera Grave, que los que tengan interés en conocer, digámoslo, esa historia de una generación que se va a la rebelión armada, digámoslo, post-frente, o en el marco del Frente Nacional, en la parte final del Frente Nacional, pues van a encontrar en el trabajo de Vera Grave sobre Carlos Pizarro un gran referente. Pero con tu reflexión, Luis Alfonso, hay que insistir en que este esfuerzo de paz ha estado cruzado siempre por nuevas violencias, engaños, traiciones, lo cual ha hecho también muy difícil digámoslo, construir un orden de democracia sin violencia, que sigue siendo una tarea pendiente en la sociedad colombiana. Sí, señor, y muy bien que trae esa colación. eh, eh, Aquel gran líder, como era Galán, el hombre de todos estos tiempos del inicio, como tú bien lo dices, de lo que eran los principios de la rebeldía en este país, que desde siempre ha tenido razones para hacerlo. Y bueno, que saludas hoy el lanzamiento del libro de Vera Grave. Creo que es un buen elemento para esta circunstancia que nos está ocupando. Ojalá pudiésemos en este programa conversar con ella. También, Lucho, dada la coyuntura de todos estos tiempos que están viviendo, y creo que dada la circunstancia, por ejemplo, de los diálogos, de la negociación que se viene haciendo con el ELN, creo que ella está al frente de todas estas cosas. Y bueno, ya con tu ayuda podremos pensar en si es posible que ella nos acompañara en una noche de estas. Pero en fin, se avanza en todo ello, se conversa. Creo que los escenarios más cercanos a donde hemos llegado a tratar de llegar al convenio de acuerdo fue el acuerdo con las FARC en el año 16. Pero, querido Lucho, ¿por qué avanzamos como buenos santanderistas en el escenario de gestar normas y medidas? Pero siempre el asunto del hecho, el asunto de hacer las cosas, de que se den, nos queda como en el tintero. ¿Qué sucede? En tu experiencia, ¿cómo lo avisoras? Bueno, yo digámoslo, tengo la idea de que hemos ido poco a poco construyendo un orden democrático de mayor calidad. O sea, yo decía que ha habido la idea de que Colombia es una democracia, y uno podría decir que formalmente sí, eh, pero que realmente es una democracia cruzada por autoritarismos, por exclusiones, por inequidades. Entonces digámoslo, me acojo a los que hablan de una democracia de baja calidad. O sea, realmente la democracia como un proyecto de sociedad, digámoslo, para el caso nuestro, poco a poco se ha ido cualificando. No es lo mismo el país de la Constitución del 86, ¿cierto? A lo que ha sido el esfuerzo de renovación institucional y del pacto de convivencia en la Constitución del 91.
son, digámoslo, insisto, la construcción de paz como un proyecto democrático ha ido poco a poco en cada generación colocando aportes. O sea, yo creo que cuando pensemos en la paz, pensemos como un orden de democracia de calidad, donde la ciudadanía puede ejercer sus derechos sin exclusiones y con garantías. Esa no ha sido la historia de Colombia. La historia de Colombia ha estado cruzada por las exclusiones, por las inequidades, por el autoritarismo y de forma extrema por violencias organizadas ejercidas desde las instituciones estatales y también eso ha producido digámoslo, una rebelión armada y varios ciclos de violencia. O sea, entonces, pero digámoslo, para el caso nuestro, yo creo que estamos empeñados en una sociedad en paz y creo que en eso hemos ido dando pasos poco a poco. Me parece que el referente de un largo esfuerzo de paz desde los años 80 hasta el presente, que tiene logros importantes. O sea, me parece que yo no tengo una visión negativa de esta tarea, sino tengo una visión, digamos, de que hemos ido acumulando experiencias, acumulando logros, y que creo que hay que ver ese recorrido por lo menos desde el año 82, cuando el presidente Belisario Betancur y el M-19 y las FARC levantan la bandera del diálogo, la negociación y la construcción de paz. Me ha llamado siempre la atención que se avanza muy eficientemente en el hecho político como tal. El país no tiene la cultura ni los tiempos para que lo social avance paralelamente. Acuérdate que o acordémonos que hasta hace no mucho tiempo era mal visto que los jóvenes, por ejemplo, en la ruralidad se reunieran en la esquina por la noche a conversar. Y eso era mal visto, eso era ya se satanizaba esas figuras y era medio terrorista que los jóvenes se reunieran en la plaza o conversaran. Y lo sabemos, cualquier tipo de reunión de escenario académico, pedagógico, social, ronroneaban los escenarios de dificultad para poder avanzar. Tal- De tal manera que es ese aspecto que quería yo ¿Vaya? tocar. Sí, sí, Luis Alfonso, disculpa que te interrumpí. Es que Eh, tengo acá eh, un poquito pero, con lo que tú dices, yo creo que sí, venimos de una cultura muy demasiado autoritaria, demasiado excluyente, pero también yo creo que hay que reconocer que poco a poco hemos ido avanzando en derechos, en una cultura más, digámoslo, más dispuesta a la incorporación de valores democráticos. Yo siempre recuerdo la anécdota de que si uno hiciera un taller de derechos humanos en Barranca Bermeja en los años 70 y convocara un taller de derechos humanos, muy seguramente la policía se acercaría a preguntar qué es eso de un taller de derechos humanos. O sea, se asociarían los derechos humanos como con una cosa un poco subversiva. Entonces yo creo que eso es como para decirte que si hoy, bueno, tal vez hoy no sea tan fácil hacer un taller de derechos humanos de pronto en algunas partes de Colombia, pero ya en buena parte de Colombia hablar de derechos humanos, de participación, de veeduría, son cosas que se han ido incorporando en nuestra cultura política, ¿no? sí, sí, sí. Cierto que se ha ido avanzando y doy fe de ese aspecto. En algunos momentos he hablado con los policías y ya no lo miran a uno como, con la policía uno pasa brevemente por la calle, está la policía siempre ha estado, y ya se les puede conversar, inclusive huelga a decir que le he mandado saludos al general Salamanca, pero en fin, esos son aspectos que sí tienen que ver con el cambio, que sí tienen que ver con el trabajo, diría, como pedagógico, como aleccionador.
Entre otras cosas, mirándolo así, ¿por qué no se ha visorado el asunto de manejarlo desde la academia, desde la escuela, el escenario de la paz como un elemento pedagógico para la enseñanza del nuevo país? Hoy hemos intitulado nuestro programa La Paz por Siempre, querido Lucho, donde de alguna manera estamos diciendo que es un factor pleno, donde de alguna manera la posibilidad de que se suceda es un compromiso de todos. Y es un compromiso de la escuela, es un compromiso de la academia, y que así como la solidaridad, la paz también tendría que enseñarse desde los primeros años, porque todas las generaciones en este país, todo el mundo en este país viviente, nunca, la persona más mayor que exista nunca lo demuestran que haya habido paz, porque siempre hemos estado en esta circunstancia tan difícil. Entonces, en el acuerdo, por ejemplo, con las FARC en el año 16, se habla absolutamente de todo, pero me pregunto, y tú debes saber más que yo, se toca el aspecto académico, pedagógico de la escuela, donde es menester y necesario enseñar a construir la paz desde esos tiempos, mi querido Lucho. Eh, Tú tocas un tema central que es, digámoslo, incorporar una comprensión de lo que hemos vivido como sociedad en la escuela. Tú que eres maestro, que trabajas en una universidad junto con Sonia, digámoslo, tiene mucha relevancia la pregunta de cómo se ha entendido en la sociedad colombiana lo vivido. Yo creo que ahí también hay un enorme déficit de incorporación de una comprensión de lo que se ha vivido en la escuela. Yo creo que esa es una de las tareas pendientes. Y ahí tenemos un referente que nos deja el acuerdo del 2016 y es el informe de la Comisión de la Verdad. Yo hago una invitación a los maestros, a las maestras, a la comunidad educativa, para que tengamos presente que tenemos un gran referente, que es el informe de la Comisión de la Verdad presentado en el año 2022. Ese es, por ejemplo, ese informe es un gran esfuerzo de comprensión de lo que ha sido estas largas violencias, con sus afectaciones, con sus lógicas, con sus intereses, con sus actores, con sus ciclos, porque estamos hablando de un conflicto que para algunos inició en una etapa violenta en el año 46. O sea, estamos hablando casi de 8 décadas de permanencia de un conflicto violento en la sociedad colombiana, que por supuesto ha tenido varios ciclos. Estamos viviendo un nuevo ciclo a partir del año 16. Yo creo que cuando se haga esta historiografía, Sí. uno podría decir que el año 16 es también, en la medida en que hubo un acuerdo de paz, pero que ese acuerdo de paz tuvo, digámoslo, incumplimientos, sabotajes, ha generado por lo menos una nueva dinámica de confrontación. Entonces, sí, con tu pregunta, Luis Alfonso, yo creo que el papel de la escuela y la necesidad de comprender lo que se ha vivido es un elemento importante, que, que, insisto, tenemos un referente en el informe de la Comisión de la Verdad para incluirlo en el trabajo de la escuela. Sí, todas estas son circunstancias como veedor de toda esta perspectiva y toda esta discusión de los tiempos, porque entre todos debemos ponernos de acuerdo. Yo quiero desde este escenario de la academia hacer un llamado para que sea posible que la academia, que la escuela sea un factor fundamental, determinante en el hecho de la paz como tal, porque que no suceda como sucede con la industria, que no es la industria la que va a la academia, sino la academia es la que tiene que ir a la industria, y creo que la pirámide está invertida. Entonces, en este mismo asunto de la paz, es importante que la academia esté como un factor determinante allí. Yo no sé, Sonia quiere comentarnos algo Sí, porque he estado yo quería, muy inquieta sobre el tema. yo quería preguntarle a Luis, y hablando sobre esa pedagogía para la paz,
en los entornos académicos, no solo superiores, sino también en los colegios, cómo hacer para que esa pedagogía de la paz no esté manipulada ideológicamente, porque vivimos en un país polarizado, ¿no? Y creemos que la verdad de uno es la verdad absoluta y a veces las realidades las contamos eh, más como le conviene a algunas de las partes. Entonces, ¿cómo hacer precisamente para que esa pedagogía de paz en los entornos educativos sea lo más fiel a la realidad, sin que tenga esos tintes políticos o mejor ideológicos? Bueno, Sonia, esa pregunta es muy pertinente y nos lleva a una reflexión sobre digámoslo, la construcción de un relato fidedigno de lo que hemos vivido. O sea, yo creo que es imposible alejarnos de la ideología y de la política. La política nos constituye, o sea, como seres sociales estamos inmersos permanentemente en ejercicios de la política. E igualmente la ideología, o sea, en qué creemos, por qué lo creemos, cuáles son nuestros intereses. Pero yo creo que sí hay que llamar a un relato fidedigno de lo vivido. Por ejemplo, decir que en Colombia hemos tenido un orden rural tremendamente excluyente no es una falacia, hasta el presente. Y decir entonces que ese orden excluyente originó un conflicto armado es un hecho histórico. Entonces, así yo creo que hay que recurrir permanentemente a la realidad vivida, ¿cierto? A los hechos históricos, a una comprensión basada en la evidencia y sobre esa evidencia, sobre esos hechos, sobre una comprensión de lo que se ha vivido, construir un relato histórico. Yo creo, se acusa a los maestros, por ejemplo, de FECODE, que están ideologizando a los muchachos, que están manipulando, que están tergiversando, y eso es totalmente alejado de la realidad, porque lo que los maestros están haciendo es colocar en la escuela una comprensión de lo vivido con evidencia histórica. Por supuesto, todos los hechos tienen un nivel de controversia, de discusión, porque también hay visiones negacionistas o visiones reduccionistas o falacias, ¿cierto? Que se presentan y que no corresponden a la realidad. Pero todo eso yo creo que es parte, digámoslo, de la construcción de una capacidad de entender y de construir una comprensión sobre evidencia con rigor. Y yo creo que el Ministerio de Educación, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo por incorporar el informe de la Comisión de la Verdad en las escuelas, en los colegios, y creo que en eso hay que persistir. O sea, necesitamos una formación ciudadana en los niños, en las niñas, en los jóvenes, que entiendan en qué país viven, qué contradicciones tenemos, y no tapar el sol con un dedo diciendo que en la sociedad colombiana no hay conflictos. Por supuesto que tenemos conflictos y tenemos retos que asumir como sociedad. Sí, otra pregunta, Luis Eduardo. Usted hablaba en el inicio de esta conversación sobre que la paz, pues para llegar a la paz se necesita una democracia de calidad, sin exclusión, eh, que ha visto una evolución en ese sentido. Pero me gustaría ver pues su opinión frente a lo que está sucediendo desde pues, que asumió el gobierno el presidente Gustavo Petro frente a esa democracia que debe ser exitosa en ese sentido. ¿Usted cómo lo ha visto? Porque pues vemos obviamente una oposición que de pronto no deja que se desarrolle bien todos esos temas para llegar a una paz absoluta o una paz total, como lo llama el gobierno desde sus inicios, una de las banderas del gobierno nacional. Entonces, ¿usted cómo ve en este gobierno que sí se ha logrado evolucionar mucho más en esta democracia de calidad de la que usted habla? Bueno, yo creo que lo que hemos vivido en la sociedad colombiana, por lo menos del 82 para acá, cuando se arranca este esfuerzo de paz, de superación de la violencia política, es una maduración democrática. O sea, yo lo leo así. O sea, lo que hemos vivido poco a poco es una sociedad que reconoce derechos, que reconoce la existencia
digámoslo, de poblaciones que habían sido invisibilizadas. La Constitución del 91 es un gran salto en la modernización política de esta sociedad. O sea, somos un antes y un después de la Constitución del 91. La Constitución del 91 es un gran referente democrático que reconoce derechos, que reconoce poblaciones, que hace un diseño institucional de contrapesos, que nos dota de una serie de mecanismos como la Defensoría del Pueblo, la tutela, los procesos de democratización de la vida política local, con la elección popular de gobernadores, bueno, entonces hay muchos órdenes de democratización en la sociedad colombiana. Y creo que el gobierno de Gustavo Petro es parte de ese proceso de maduración en la medida en que Gustavo Petro representa políticamente un sector que nunca había sido gobierno nacional. O sea, digámoslo claramente, un sector que proviene de la izquierda y que proviene de un acuerdo de paz. O sea, han habido esfuerzos reformistas importantes, tal vez el más importante en el siglo XX, el gobierno de López Pumarejo, que es un gobierno reformista liberal, y quizás el gobierno de Carlos Lleras Restrepo también un gobierno con un sentido de modernización importante. Pero un gobierno de izquierda como tal nunca habíamos tenido, ¿cierto? Y yo creo que digámoslo, esa maduración democrática lleva a que hoy en día vayamos de pronto a un sistema de alternancia política entre derecha e izquierda con un centro político ahí que está construyendo también una identidad. Pero el signo, digámoslo, de la democracia es inclusión y superación de las exclusiones o permanencia de un orden autoritario y de un orden de exclusión. O sea, se habla de una transición en la sociedad colombiana. Esa transición sería hacia una democracia de mayor calidad. Y yo creo que indudablemente el gobierno de Gustavo Petro representa ese esfuerzo de inclusión, de superación de las exclusiones, que sería el otro nombre de la paz. Insisto, la paz es democracia, son derechos, es ejercicio de una ciudadanía de calidad. Y la negación de eso, pues en su máxima expresión, pues es la violencia, digámoslo, que tiene más bien un tinte, ya esta violencia tiene más bien un tinte digámoslo, de control de territorios, de defensa de intereses en economías ilegales. Todos son temas que están en el orden, digámoslo, de la negación de derechos y que precisamente la construcción de paz es superar esos conflictos y superar esas desigualdades. Por ejemplo, la paz territorial, la paz como un esfuerzo territorial es muy importante porque las regiones que más viven la violencia son las regiones que tienen más exclusiones. Entonces, todo esto, insisto, hay que leerlo en una perspectiva histórica de cualificación de una democracia precaria hacia una democracia de mayor calidad. Muy bien, como intitulamos La paz por siempre, saludamos con beneplácito el planteamiento que has hecho, Lucho. Uno de los resultados de toda esta construcción, de toda esta discusión, de todos estos tiempos en el avance de la paz, es el hecho de que hoy exista un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, que se haya permitido, que se haya posibilitado que una comunidad tan saturada, tan crítica, tan opositora a cualquier escenario progresista y de avance, se permita dar este espacio para que otros sectores mm, puedan expresar sus ideas, expresar sus quehaceres, expresar sus hechos. Creo que demuestra que sí se ha avanzado de alguna manera. Y ese aspecto creo que no se ha tocado, se habla que el ejercicio, la discusión, el aspecto político, pero en este espacio queremos resaltar y reconocer que el hecho de que haya un presidente en nuestro país que sea de una tendencia demócrata y progresista abiertamente,
de izquierda, es un logro de la paz, es un avance de la paz. De tal manera que es importante reconocerlo. Ahora, esa pregunta que hacía Sonia, de cómo hacer posible que sea veraz la historia que se va a enseñar o que se viene enseñando. Y lo recordamos que buena parte de las historias que nos ha tocado vivir y aprender han sido manipuladas y han sido reconocidas desde el punto de vista del hecho del escenario histórico real. Yo quise hace unos años, ¿te acuerdas o se acuerdan cuando apareció ese texto de historia de Antonio Caballero, donde mostraba la historia? Dije, diablos, si nos hubiesen enseñado la historia como la narra allí Antonio Caballero, yo creo que todos tendríamos una concepción y un efecto diferente frente a este quehacer de país. De tal manera que es muy importante que nuestros historiadores, que se están produciendo muchos, sean veraces, fidedignos y muy enjundiosos investigadores de todos estos hechos, porque el país está creciendo, los escenarios son supremamente controversiales, la discusión avanza, se amplía, ese otro escenario importante, ya se puede disentir, ya se puede hablar en un lenguaje diferente, en diferentes escenarios donde hasta hace muy poco tiempo eso no era posible. Creo que es un avance del hecho de la paz, de la discusión, de los resultados. Pues bien, Lucho, en el escenario de lo que viene, de lo que estamos realizando y está por venir, ¿cómo se está planeando, cómo se está estudiando, qué se está diciendo, cuáles son las estrategias? Porque, por ejemplo, vemos el gran diálogo y los avances con mucho optimismo que se venían haciendo con el ELN. Y hoy, cada semana es una balanza, ¿no? En un momento para acá, el otro momento para allá. ¿Qué sucede allí en esencia frente a este asunto? Porque se plantean unas reglas de juego, se es consecuente, se es tolerante, porque creo yo que para el ELN nunca había existido como ahora un interlocutor tan fidedigno, tan claro y tan leal en el escenario de la discusión y el análisis. ¿Qué está sucediendo en ese tema concreto, querido Lucho? Bueno, Luis Alfonso, eh, yo creo que hay más que evidencia histórica de que la única salida al conflicto en el que ha permanecido el ELN durante 6 décadas, una organización que nació en el año 64 formalmente, y que se ha mantenido en nuestra historia con sus subidas, bajadas, crecimientos, crisis, pero que sigue estando presente hoy en por lo menos 220 municipios de manera desigual. En algunos lados es muy marginal, en otros lados tiene mayor fuerza y presencia y capacidad de interferir en la dinámica de la sociedad, de estar involucrado en la dinámica de la sociedad, lo cual nos habla de que no es un tema irrelevante. O sea, una organización que cumple 6 décadas y permanece en 220 municipios, pues es un tema por resolver. Y la única forma de resolverlo es mediante un acuerdo dialogado y negociado. O sea, la variable derrota del ELN no es, digámoslo, una variable, digámoslo, que tenga cierta, digámoslo, posibilidades de éxito. O sea, los que hablan de que hay que, digámoslo, pensar en la eliminación del ELN o en su derrota militar, pues no conocen la historia. O sea, ¿cierto? Es un conflicto irregular con una organización que ha logrado permanecer en nuestra historia. Si bien se ha debilitado en varios momentos, también ha vuelto a crecer en otros. Entonces, hoy esa negociación pasa por un momento difícil. Hay una suspensión de esa mesa, y hay como el reto
de que el gobierno y el ELN pues volvamos a una mesa de diálogo y negociaciones. Entonces, hay que insistir en eso. O sea, las dificultades pues son de diverso orden. No voy a entrar en los detalles de cómo se lee esa crisis, pero evidentemente hay unas dificultades que la única forma de afrontarlas es mediante un retorno a la mesa para trabajar conjuntamente sobre esas dificultades, logrando un punto de entendimiento. Entonces, en particular sobre esa negociación en la que yo he tenido tanto interés en los últimos años, sobre la cual he escrito, sobre la cual trabajo, sobre la cual tengo, por supuesto, una valoración, me lleva a decir que ojalá se logre que el gobierno y el ELN podamos volver a encontrar un camino de entendimiento. Muy bien, precisamente por esa circunstancia y esa razón te preguntaba, porque cualquier diálogo que se avance desde tiempos inmemoriales con el ELN, siempre, por lo general, son más los tropiezos que los avances que se conocen. No estoy diciendo con ello que no se avance, pero ante el común de la gente, es más lo que se retrocede que lo que se avanza. Está en el imaginario de la gente porque es lo que muestran los medios, es lo que se dice. ¿Por qué no hay un esfuerzo para saber y poder entender qué es lo que realmente sucede? ¿Dónde están las dificultades? Porque si hay razones de parte y parte, pero necesariamente lo que siempre se escucha es que el ELN no permite que se avance en términos de, eh, estructurales en el asunto de la negociación. Y entonces se está tratando de desarrollar un lenguaje o un trabajo de orden estructural, pero aparecen cosas meramente coyunturales. No sé si sea cierto, no sé, porque no conocemos. Sabemos que están las conversaciones con rupturas incluidas perennemente, pero no se avanza. No se concretiza, por ejemplo, bien, regular o mal, como se hizo con las FARC, o bien regular o mal, como se terminaron los procesos con el M-19, o con las otras organizaciones, con el LL, EPL, en fin, con el elemento también, con el ingrediente de la tradición. Y todos estos escenarios, todos estos estamentos saben que es parte de la discusión ese hecho de la traición porque ha sido sempiternamente presente. Pero ahora, querido Lucho, ahora en estos tiempos en que vivimos, eso no está descartado. ¿Qué es lo que sucede? Porque quisiéramos y aprovechar este escenario, saber un poco más qué es lo que realmente construye o complica los avances, ¿no? No sé si te vuelvo a traer la frase de que incide más el escenario político que el escenario social. No sé cómo lo ves tú, cómo piensas sobre esta idea. ¿No te parece? Sí, bueno, yo insistiría en el mensaje de que la única salida para este conflicto, digamos, del que participa el ELN es mediante un acuerdo negociado. O sea, que la variable derrota del ELN o la variable volverlos irrelevantes es muy lejana de la realidad. O sea, el único camino viable es la construcción de un acuerdo. Ya sobre los detalles de esa negociación, las dificultades, las alternativas, yo creo que Luis Alfonso y Sonia sería bueno invitar a Vera Grave, que es la Ah, jefe de la delegación, para que ya cuente muy bien, muy y bien. comparta como su mirada de este tema. Para que para la audiencia del IPASUD y del programa sería muy bueno contar con esa voz y ojalá logremos que ella agendarla y que en sus tiempos sea posible ese diálogo. Pero yo insisto, hay que seguir buscando un camino de entendimiento y persistir que ante las dificultades hay que trabajar por el mecanismo del diálogo, la negociación y el acuerdo negociado.
Indudablemente, y lo estamos reconociendo, han habido y hay avances, y hay hechos concretos, resultados de lo que es esta discusión y este avance para la paz. Y de alguna manera los que de alguna forma hemos estado comprometidos con ella, eh, no dudamos en afirmar que lo que cueste, que hasta donde nos dé, que lo que sea necesario, que la última gota de oxígeno que nos quede, hay que jugárnosla, pero que siempre debemos propender y pensar, porque el hecho de la paz como derecho debe ser de siempre. No podemos vivir y cambiar. Mira, esta mirada y este planteamiento que hemos venido haciendo muestra que sí se avanza, que sí hay hechos. Entonces, en ese orden de ideas, en la circunstancia del logro de una paz por siempre, querido profesor, ¿qué viene? ¿Qué se está estudiando? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está visualizando los tiempos por venir? ¿Qué concepción de pensamiento tiene el gobierno del presidente Petro frente a todas estas vicisitudes y complicaciones que se le presentan? Porque creo yo, vaya a saber si en este estado situacional que estamos viviendo, esa discusión es como que fuese la menor, ¿no? Frente a todas estas vicisitudes desde otros escenarios de las complicaciones de orden económico, de orden político, en fin. ¿Cómo crees, cómo avisoramos el porvenir, querido profesor Mucho? Bueno, yo creo que lo que este gobierno ha insistido es que la paz es transformación de territorios. Me parece que ese es un mensaje potente, es reconocer que las violencias organizadas no están en todo el país, afortunadamente. Desafortunadamente hay unos territorios que tienen violencias organizadas que se explican por procesos históricos de exclusión, de falta de la construcción de Estado, de economías legales, de bienes públicos, de protección de los derechos de las comunidades. O sea, el mapa de la violencia en Colombia nos arroja que hay unas 8 regiones donde los niveles de violencia organizada son realmente relevantes. O sea, la violencia organizada no está en la sabana de Bogotá. En la sabana de Bogotá pueden haber bandas de apartamenteros, de atracadores, pero no hay estructuras que controlen a las comunidades como lo hacen en el Catatumbo o en Arauca o en los Llanos del Yarí. Pueden haber problemas de seguridad ciudadana, por ejemplo, en algunos barrios de Bogotá, pero no tienen las dimensiones del dramatismo y de la complejidad que tienen otras regiones. O sea, hay una geografía de la violencia y creo que lo que este gobierno ha insistido es que se requiere transformar esos territorios en un sentido democrático, garantizando derechos y reconociendo las exclusiones y los déficits que allí existen. Por ejemplo, una de las características en todas estas regiones es, por ejemplo, el uso del territorio con control armado, o sea, llámese coca, llámese el oro, llámese la extorsión a toda la población de manera masiva. Todos esos son los temas que hay que superar en estos territorios y creo que el mensaje de este gobierno ha sido que la paz significa la transformación democrática de estos territorios. Eso también está en el acuerdo del 2016, o sea, no es una idea nueva, pero creo que este gobierno le ha dado fuerza al mensaje de que se requieren una transformación de los territorios y que eso hay que hacerlo con el protagonismo de la sociedad. Entonces, yo creo que este gobierno va a dejar el mensaje de que hay que avanzar con fuerza en esa transformación territorial. Y Luis Alfonso, yo quisiera también invitarte a que en un próximo programa, por ejemplo, se haga un análisis de el Estado local como factor de construcción de paz. O sea, nosotros tenemos un Estado local muy débil. Hay muchas partes buena parte de la geografía del país donde el Estado local es demasiado débil.
Si no hay un Estado fuerte local, las posibilidades también de avanzar en la construcción de paz son muy débiles. Tenemos un informe maravilloso de la Comisión de Descentralización que coordinó el profesor de la Nacional, Darío Indalecio Restrepo, que también aprovecho para hacer la cuña de que vale la pena mirar ese informe, ¿sí? analizar lo que significa la construcción de Estado como elemento central de la democracia. Si no tenemos un Estado fuerte, realmente las posibilidades de vivir en democracia son más débiles porque quedamos al vaivén, sea sin Estado, quedamos al vaivén de otros poderes, ¿no? De los poderes económicos, de las mafias. O sea, necesitamos construir un Estado democrático y no tenemos un Estado realmente fuerte, que ha sido también un debate, por ejemplo, con las corrientes neoliberales que hablan de un Estado mínimo eh, eh, Sí, y eso ha sido también un elemento del debate político en el mundo, ¿no? No solamente en Colombia, la importancia de sí. contar con estados que le sirvan a la sociedad. Y Claro. ese es un debate en todo el mundo. Y sí, y esa es la crítica que siempre se hace, la omisión del Estado y sobre todo en los territorios, y usted dice también, pues, cómo se está trabajando en lo local, ¿no? Los estados locales, que eso también es muy importante. No sé si tengo poca esperanza, pero a veces siempre caemos como en la retórica y sabemos qué es lo que hay que hacer, pero vemos los hechos y realmente a veces decimos, esto no avanza nada, sigue el conflicto en los territorios, siempre en las mismas regiones. ¿Qué está pasando? ¿Será que el gobierno está arrodillado ante el ELN? Las disidencias siguen matando militares, el ejército también pues está ahí, los paramilitares también. Entonces, yo creo que es una realidad que hemos vivido siempre y que la vemos en todos los gobiernos, ya sea derecha e izquierda, y que sí, que se va a avanzar, que vamos a tratar, pero ¿qué? O sea, uno dice, pero ¿cuándo va a terminar todo esto? Sé que es un proceso que viene en años, pero esa es la pregunta que todos los colombianos nos hacemos. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué hay que hacer realmente para que haya esa paz total que quiere el gobierno de turno? Sonia, pues yo creo que no, hay que remitirnos a los hechos y decir pues que realmente hemos ido poco a poco construyendo una sociedad en paz. O sea, desde el año 82 hasta el presente, con los acuerdos de paz consecutivos, eh, cada acuerdo ha venido trayendo cosas positivas para la sociedad colombiana. Por ejemplo, no es demagogia ni es falsedad decir que hoy el presidente Gustavo Petro es presidente gracias al acuerdo con las FARC. O sea, el acuerdo con las FARC nos saca de un gran actor del conflicto, le da empuje a la idea del cambio y en esa corriente es que Gustavo Petro logra ser presidente. O sea, si la agenda hubiera seguido siendo el ataque, la lucha contra las FARC y la seguridad y enfrentar una amenaza tan grande como lo fue las FARC, pues realmente yo creo que tal vez Gustavo Petro no hubiera sido presidente. Habría habido de pronto la continuidad de esta corriente de derecha que siempre se ha afincado es en la fuerza y poco y nada en la transformación de los conflictos que existen en la sociedad colombiana. Yo creo que eso hay que abonárselo también al presidente Santos, que reconoce que hay necesidad de cambio en el mundo rural, cambio en la política, cambio en el tema de la política antidrogas, el reconocimiento de las víctimas. O sea, el acuerdo de paz del 2016 es un reconocimiento de conflictos reales que hay que asumir, que siguen estando presentes porque no hemos transformado el campo. Hay un esfuerzo de transformar el campo, pero transformar el campo no se va a hacer en 4 años. La Mm. transformación del campo en un sentido democrático llevará de pronto 30, 40 años. Las tareas que hay que hacer son inmensas. Estamos viendo las dificultades de un gobierno que tiene voluntad, tiene recursos, pero, por ejemplo, el acuerdo de paz del 2016 habla de compra de tierras de 3 millones de, por ejemplo, la compra de tierras en términos de política pública, de institucionalidad, aún teniendo los recursos. Eso que demuestra claramente que una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder, que es hacia lo que debemos ir, ¿no? Porque
dirán que se es troglodita cuando se trae a colación el término en los tiempos en estos tiempos el pensamiento de los grandes eh, eh, historiadores y hechores y hacedores de paz en el mundo. Y recordemos un poco al señor Vladimir Ilich Lenin, que siempre desde sus principios hablaba era de la construcción y refortificación del hecho del Estado como tal. Trayéndolo a valor presente, no podemos seguir creyendo o pensando en escenarios de gobierno y de poder bajo la concepción un poco de la figura como si fuésemos una ONG grande o varias ONG repartidas. Yo creo que tú lo dijiste bien, Lucho, tenemos que insistir y buena parte hacia allá quería ir, pues, insistir que el paso subsiguiente que nos debe ocupar es cómo fortalecer el hecho de la construcción y la consolidación de la figura del Estado como tal. El Estado es determinante para cualquier esfuerzo de lo que estemos haciendo, de lo que se haya hecho y de lo que esté por venir. Ahora, trayéndolo en términos de carreras de recién pasadas las Olimpiadas, una cosa es correr velocidad 100, 200 metros y otra cosa es correr 5, 10 kilómetros y estamos acostumbrados porque no tenemos la experiencia que también que la debemos ir tomando de que nos gusta la velocidad, nos gustan las cosas rápidas, pero no tenemos todavía la capacidad, la tolerancia, la resistencia para correr carrera de fondo. Y creo que tenemos que prepararnos para eso, porque ya nos metimos en el asunto, vamos en la prueba de los 1500, pero llegar a los 5000, vamos camino de ello. De tal manera que ese es un resumen y una buena reflexión que fue muy placentero y muy cálido contar contigo en el día de hoy. Agradecerle a Sonia, que es nuestra compañera que que maneja las directrices. Bueno, muchas gracias entonces a Luis Eduardo Celis por esta conversación que tuvimos en torno a la paz. Y bueno, antes de despedirnos, quiero recomendar, como siempre, ese artículo de la semana de la revista Ciudad Pasando. El artículo se llama Los Imaginarios de Paz, Construcción Colectiva de Estudiantes y Maestros. La autora es Luz Estela Fuentes de la Corporación Universitaria del Caribe, y es una investigación que parte de la pregunta sobre esos imaginarios de paz en estudiantes y maestros de educación básica secundaria. Y también tenemos recomendaciones, y es que recordamos que estamos en el segundo ciclo de la Cátedra de Democracia y Ciudadanía del Instituto de Paz de la Universidad Distrital, denominada Poblaciones, Identidades y Ciudadanías. Y este viernes, 4 de octubre, se va a llevar a cabo la conferencia Jóvenes, Tecnologías e Identidades. Esto va a ser a las 10 de la mañana en la Facultad Tecnológica, allí en Ciudad Bolívar, en el auditorio Gustavo Caamaño. Entonces, con esta información, estas invitaciones, nos despedimos. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.